Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en este encuentro en relación a temas que se van a dictar junto al doctor Marcelo Cabañas. Les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que tengan y necesitan hacer una consulta. La clase de hoy es una clase que incluye la diferenciación sexual masculina, o sea, el pasaje desde un embrión típicamente indiferenciado a un embrión de sexo masculino normal, la embriología testicular, los genes de susceptibilidad para la función testicular y las alteraciones cromosómicas que son las que con mayor frecuencia se encuentran asociadas a este tipo de defectos. En primer lugar, me gustaría arrancar esto contándoles sobre qué es el desarrollo sexual, ¿sí? Es como una gran orquesta, un proceso dinámico y complejo regulado por factores ambientales y genéticos. En lo que respecta a factores ambientales, incluye el ambiente materno, el útero, y los factores exógenos o externos a los cuales la madre puede estar expuesta. Obviamente los factores genéticos son aquellos factores relacionados a los genes de la concepción, ¿no es cierto?, en la fecundación, a los que ese niño ha recibido una combinación específica de factores maternos y paternos. En genética, la palabra fitness hace referencia a cuántas células germinales un individuo, puede ser humano o no, deja a la siguiente generación, ¿sí? Este fitness está relacionado a la eficacia biológica, que hace referencia al número de descendientes probables que tiene un organismo a lo largo de toda su vida, o sea, es la proporción de los genes que el individuo deja a la siguiente generación. Obviamente, el desarrollo sexual está directamente relacionado con el fitness y con la eficacia biológica. Nosotros vamos a hablar de la determinación del sexo y de la diferenciación del sexo. En lo que respecta a la determinación sexual, hablamos de gónadas que son potencialmente masculinas o femeninas y pasan a ser las gónadas de un individuo típicamente dismórfico. Por el contrario, en la segunda fase, que es la diferenciación sexual, hace referencia a todas las estructuras internas que también son bipotenciales y van a ser órganos sexuales específicos. Para hablar de diferenciación sexual, en genética utilizamos este cuadro de 5 fases que están viendo al pie del PPT. Las fases que se incluyen son factores o una etapa de tipo determinación genética, que es lo que ocurre en la fecundación, la diferenciación gonadal, o sea, esa gónada indiferenciada se convierte en ovario o en testículo, anatómico, que hace referencia a los ductos internos, toda genitalia interna que debe convertirse de acuerdo a la gónada que se haya decidido diferenciar, psicológico, debido a que muchas de las hormonas y los andrógenos a los cuales el feto está expuesto, que dirigen la diferenciación sexual, también perfilan su cerebro a un cerebro típicamente masculino o típicamente femenino, ¿sí? Y por último, en Argentina yo les agregué un quinto estadio de diferenciación sexual, que es el legal. Ustedes saben que en Argentina está totalmente permitido realizar corrección quirúrgica, ¿sí?, y cambiar de sexo, inclusive tener DNI de acuerdo al sexo que uno haya elegido. Bueno, en este gráfico ustedes pueden ver 4 de los 5 niveles de diferenciación que están en la parte superior del gráfico, ¿sí? Entonces, vamos a poner mouse. Ustedes pueden ver lo que denominamos células germinales primordiales, las cuales son unas células específicas que se generan después de la concepción y son, aunque parezca increíble, las células que va a usar este feto en desarrollo en la siguiente generación. Las células germinales primordiales naturalmente salen de la cavidad abdominal, viajan por un anexo del cordón umbilical que se llama saco vitelino y se alojan ahí momentáneamente para después ser ingresadas naturalmente a la cavidad abdominal del feto en desarrollo. Estas células germinales primordiales son absolutamente indispensables para poblar la gónada. Aquellos individuos que por algún motivo no logran ingresar las células germinales primordiales a la cavidad abdominal, a esa gónada indiferenciada, son individuos que de adultos no poseen ovarios y no poseen testículos, ¿sí? Así de importante es su ingreso. ¿Cuándo estas células germinales primordiales
miran internamente y ya genéticamente este individuo se ha diferenciado como XX, o sea, como de sexo femenino, no va a haber factor determinante del testículo. Entonces las gónadas indiferenciadas se van a convertir por defecto en ovarios. Estamos en el segundo nivel de diferenciación, que es el gonadal. Para el desarrollo siguiente, que es el anatómico, ductos internos que posee el embrión en desarrollo van a desaparecer los que son que aportan las cavidades internas del aparato reproductor masculino, mientras que los que aportan las cavidades internas del aparato reproductor femenino van a permanecer y van a desarrollarse como ductos mullerianos. Los ductos mullerianos son necesarios para generar las trompas, el útero, el cuello del útero y la porción superior de la vagina. Entonces, psicológicamente, en el desarrollo embrionario que hemos brevemente descrito, desde el momento del cigoto hasta el nacimiento, la infancia y la pubertad, va a ser psicológicamente y fenotípicamente, o sea, clínicamente, una mujer normal. Por el contrario, volviendo al inicio del gráfico, si nosotros tenemos estas células germinales primordiales que invaden una gónada, la cual genéticamente en el momento de la fecundación se determinó como XY, o sea, de sexo masculino, el cromosoma Y va a presentar un gen específico que se llama SRY, o factor determinante del testículo. Esa gónada indiferenciada en presencia del gen SRY va a recibir aportes de otras hormonas, ¿sí?, como los andrógenos y las hormonas antimullerianas, de manera que esa gónada indiferenciada va a preferir o va a ser dirigida durante el desarrollo, para decirlo más correctamente, a convertirse en un testículo. De esta manera, todos los ductos mullerianos que en el ejemplo anterior habían permanecido para dar origen a la genitalia interna femenina sufren un proceso de degeneración celular que se llama apoptosis. Permanecen, gracias a la testosterona y los receptores de andrógeno, los ductos de Wolff, que son los contrapuestos. Los ductos de Wolff van a dar lugar a toda la genitalia interna masculina, ¿sí? Y por lo tanto, en el último nivel de diferenciación gonadal, que sería el psicológico, tendríamos el desarrollo de un feto, un niño y un adulto totalmente normal para el sexo masculino. Entonces hablamos de la determinación y hablamos de la diferenciación, como para tener un resumen, un pantallazo de qué es lo que ocurre en las primeras semanas, desde que se pasa de un embrión indiferenciado a un embrión masculino o femenino. Tenemos que en las primeras semanas del desarrollo embrionario es la constitución cromosómica la que dirige la presencia o no de cromosoma Y, particularmente es la que dirige el desarrollo sexual femenino o masculino. En ausencia de cromosoma Y, vamos a ver más adelante la parte de patologías, indiscutiblemente el sexo se diferencia a femenino. Esto es el caso particular de ciertas personas que tienen mutaciones en los genes determinantes del testículo, de manera que aunque portan cromosoma Y, son clínicamente y fenotípicamente mujeres, ¿sí?, estériles pero mujeres. Para la tercera semana del desarrollo, recién es el momento en que los genes de diferenciación gonadal que acabamos de mencionar se activan. Esto hace con que en la sexta semana de desarrollo no exista en este feto que está en proceso ninguna diferencia anatómica si fuera masculino o femenino. Recién para la novena semana del desarrollo, la presencia o no del gen SRY hace con que se active la producción de testosterona y todo el desarrollo sexual se dirija a la formación de varones normales. Entonces pasamos en el desarrollo sexual masculino de un embrión que es indiferenciado pero potencialmente puede ser masculino o femenino, a un embrión que adquiere progresivamente características masculinas, hasta un embrión o un feto con gónadas, tracto genital y genitales externos masculinos. Solamente para recordar, son procesos concatenados, irreversibles, en donde se inician con el momento de la fecundación, dependiendo si el espermatozoide que fecunda el óvulo porta un cromosoma X o un cromosoma Y. Esto lleva a la diferenciación de testículos. Inicialmente, cuando la función testicular todavía no está madura, es la placenta la que aporta concentraciones muy bajas de testosterona, pero suficientes, hasta que los testículos están funcionales y producen su propia cantidad de andrógenos. Esto perfila el tracto genital interno y los genitales externos. Entonces, como ya les dije, hay un momento donde
el embrión recibe esta denominación de indiferenciado. Esto se debe a que internamente posee 4 ductos, ¿sí? Divididos en pares. Un par es el ducto de Wolf y el segundo par es el ducto de Müller. Como ya les mencioné, la permanencia del ducto de Müller, o sea, la ausencia del cromosoma Y, hace que estos ductos se desarrollen a lo que en la madurez va a ser las trompas de falopio, el útero, el cuello del útero y la porción superior del canal vaginal. Por el contrario, si el embrión en la fecundación porta un cromosoma Y, va a ser los ductos de Müller los que van a entrar en apoptosis y van a permanecer los ductos de Wolf. Quedan el epidídimo, los ductos y los vasos deferentes y la vesícula seminal. En este gráfico estamos observando ambos momentos, ¿sí? Partimos en la parte superior de gónadas indiferenciadas, ¿sí? Todavía no son ni testículos ni ovarios, y los 2 pares de ductos, en azul los ductos de Wolf, en rojo los ductos de Müller. Pueden ver que en la porción más cefálica los ductos de Müller se encuentran por fuera de los ductos de Wolf, en la región medial e inferior cruzan, de manera que anatómicamente terminan en la parte más caudal del embrión del lado interno, ¿sí? En presencia de hormonas masculinas como la hormona antimülleriana, la testosterona y otros genes sumados al gen SRI, estas gónadas se diferencian a testículos, ¿sí? Los ductos de Müller desaparecen y los ductos de Wolf se desarrollan a los órganos que ya mencionamos. En un estadio bipotencial opuesto tendríamos la presencia del cromosoma X únicamente, de manera que la ausencia completa de todas estas hormonas que se mencionaron hace con que la gónada indiferenciada se convierta en ovario, trompa, útero, porción superior del cuello uterino y la vagina. Esto es lo mismo, más especificado en mayor detalle. Como ustedes saben, existen genes que en conjunto perfilan el desarrollo urinario y genital. Es por eso que muchas personas que poseen anomalías testiculares también tienen algún grado de anomalías renales presentes o urinarias. Esto es lo mismo. Y vamos a pasar ahora al segundo tema, que es la embriología de la formación del testículo. Esta gónada indiferenciada, previamente a ser invadida por las células geminales primordiales, consta de 2 partes, ¿sí? Una denominada corteza más externa y una denominada médula más interna. En presencia de cromosomas Y, de las 2 partes mencionadas, es justamente la médula la que se desarrolla y conforma el testículo propiamente dicho. Por el contrario, en ausencia de cromosoma Y, la médula desaparece y es toda la corteza de esa gónada indiferenciada que se va a convertir en ovario. Entonces decimos que el desarrollo de las gónadas es diferente a cualquier otro órgano, ¿sí? Corporal, porque posee la potencialidad de diferenciarse en 2 órganos funcionalmente diferentes, que son los testículos y los ovarios. En referencia a los genes de susceptibilidad testicular, vamos a hablar de datos interesantes del cromosoma Y, ¿sí? Como ustedes saben, el cromosoma Y porta genes que son específicos para la diferenciación del sexo masculino. En total estamos hablando de 50 a 60 genes con instrucciones necesarias para sintetizar proteínas. El cromosoma Y es un cromosoma muy pequeño, posee aproximadamente 1/3 del tamaño del cromosoma X, que en contraparte posee 900 genes, ¿sí? A pesar de su pequeño tamaño y de algunas teorías evolutivas que mencionan que el cromosoma Y va perdiendo tamaño conforme las generaciones avanzan, su funcionalidad está intacta. Otros datos interesantes sobre el cromosoma Y hacen referencia a que es posible hacer estudios de genealogía, o sea, trazar el origen de un determinado individuo a través de la presencia o no de su cromosoma Y, que solamente se hereda a través de su progenitor masculino. De esta manera, todos los individuos XY que actualmente existen pueden ser relacionados a un único ancestral que probablemente vivió 300.000 años atrás, ¿sí? Otros datos interesantes sobre el cromosoma Y es que posee un gen en el brazo corto, ¿sí? Que se llama SRI, o determinante de la masculinidad o determinante del testículo.
Este gen es el que gatilla el inicio de la formación de los testículos y el inicio de que los genitales internos y externos se desarrollen. Como ya mencioné anteriormente, si existe una mutación en este gen, el embrión se desarrolla obligatoriamente como genitales femeninos, ¿sí? Estas son mujeres anatómicas y físicamente normales, psicológicamente normales, ¿sí? Que poseen mamas, pilificación axilar y pubiana típica del sexo, con la única diferencia en que son estériles, o sea que consultan a los médicos en relación a la dificultad para tener hijos, y cuando se realiza un cariotipo se determina que genéticamente portan un cromosoma Y que no es funcional. Otros genes que mapean en el otro brazo del cromosoma Y son los genes AZF. Como pueden ver, hay muchas variantes, ¿sí? El cromosoma Y tiene una región de eucromatina, o sea, una región activa de procesamiento de genes y funcionalidad de proteínas, una región de eucromatina que no es tan funcional, y en negro están las regiones pseudoautosómicas. Estas regiones pseudoautosómicas son regiones que permiten durante la mitosis y la meiosis que el cromosoma Y se aparee en la placa metafásica junto al cromosoma X, ¿sí? Entonces, mutaciones muy bien descritas en estas tres regiones, AZFA, AZFB y AZFC, son causales de infertilidad en el sexo masculino. Cuando se pierden ciertas regiones, estas hacen con que la pérdida de esa información cause imposibilidad de producir espermatozoides, ¿sí? Obviamente estos genes que se pierden por deleciones, o sea, mutaciones de pérdida de segmentos cromosómicos, hacen con que ciertas proteínas involucradas en el desarrollo de las espermatogonias también se pierdan. Entonces acá le puse en relación a los cromosomas X e Y las grandes diferencias de tamaño. Esto es un ideograma, ¿sí? Es lo que usamos en genética para mapear con bandas y subbandas distintas regiones cromosómicas para encontrar genes, ¿sí? Esta es una microfotografía electrónica de barrido que muestra cómo es el cromosoma duplicado previo a la separación en el ciclo celular para formar células hijas. Vemos que es muy pequeño el cromosoma Y que está en azul. Y esto que está acá arriba es una fotografía de un cariotipo, en donde podemos observar también el pequeño tamaño del cromosoma Y. Vamos a entrar entonces a la última parte de esta clase que hace referencia a las alteraciones cromosómicas. En la especie humana existe una alternancia de dos procesos, dos ciclos, ¿sí? En uno, las gametas tienen la mitad de la constitución cromosómica necesaria para formar un ser humano, ya que en la fecundación se suma el pernúcleo masculino más el pernúcleo femenino para formar este producto de la concepción o embrión que tiene la cantidad completa de genes. Durante toda la vida del individuo va a estar en este segundo ciclo denominado diploide o de doble cantidad de cromosomas en relación a un cromosoma masculino y un cromosoma de su padre y un cromosoma de su madre para cada uno de los pares cromosómicos. Obviamente las personas tienen las gónadas, ¿sí? Que son los ovarios y los testículos, los cuales producen nuevamente gametas con la mitad de la constitución cromosómica. De esta manera el ciclo se cierra entre la meiosis y la fecundación, con la formación de gametas y la fecundación de gametas para formar un nuevo individuo. Este gráfico que les estoy mostrando acá arriba muestra en parte el proceso de meiosis, ¿sí? Como una espermatogonia a una ovogonia van sufriendo los ciclos de divisiones celulares para terminar siendo 3 cuerpos polares y un único ovocito fecundable, o 4 espermatozoides, 2 con cromosomas Y y 2 con cromosomas X. Estos se fecundan y forman el concepto, ¿sí? El embrioncito con su cromosoma, en este caso de sexo masculino, X e Y. Entonces tenemos el cigoto o organismo unicelular. Esto por mitosis, que es otro tipo de división celular diferente de la meiosis, ¿sí? Donde las células se fotocopian entre sí y aumentan en número, se forma la mórula, y por último se forma el blastocisto, que es el paso necesario de la mórula a la formación siguiente para que este cigoto tenga la habilidad de invadir el endometrio e implantarse en el útero para tener lugar al desarrollo.
Entonces, ¿qué significa la no disyunción? La no disyunción es un término en genética que se usa cuando los cromosomas paternos y maternos de cada par cromosómico, por ejemplo, par 1, par 2, par 3, no se segregan o no se dividen o no se separan correctamente durante la meiosis. Es absolutamente indispensable que, por ejemplo, el par 1, materno y paterno, se separen y vayan a células hijas de manera que cada célula hija tenga tanto un cromosoma materno o un cromosoma paterno. Cuando existen eventos de no disyunción, o sea, mala separación o mala distribución de los cromosomas, es lo que está marcado acá con el asterisco, en donde esta célula, ¿sí? En el proceso de ovogénesis para convertirse en un ovocito fecundable, lamentablemente tiene 2 cromosomas X en vez de un cromosoma X. Ante la fecundación de un espermatozoide portador de un cromosoma Y, lo que tenemos es un individuo con un síndrome que se denomina Klinefelter, porque tiene cromosomas sexuales en exceso, 2 cromosomas X y un cromosoma Y. La no disyunción, este mismo evento de separación de cromosomas homólogos del par, también puede ocurrir en mitosis. Es importante separar la no disyunción en meiosis de la no disyunción en mitosis, en lo que respecta a lo siguiente. La no disyunción en meiosis genera un individuo completamente con todas las células corporales con esta alteración cromosómica, ya sea de la falta o del exceso de un cromosoma. En este caso estamos hablando de cromosomas sexuales. Cuando la no disyunción ocurre en meiosis, yo le mostré nuevamente un cigoto, una mórula y un blastocisto, y vemos que está marcado una de las células de la mórula. Esta única célula es la que sufre el evento de no disyunción que estamos viendo ejemplificado acá abajo, en donde portaba 46 cromosomas y era de sexo masculino, y en las divisiones subsiguientes un cromosoma Y se pierde, formando una célula con 45 cromosomas, ¿sí? Es lo que llamamos monosomía del cromosoma X o síndrome de Turner, y una célula supermacho, ¿sí? O una célula con 2 cromosomas Y. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal a destacar entre la no disyunción meiótica y mitótica? Que la mitótica genera un individuo que tiene células con varios linajes celulares. Es lo que llamamos en genética un mosaico. Es un individuo que puede tener un linaje celular normal de 46 cromosomas y un linaje celular anormal, puede ser de 45, de 47 o de más número de cromosomas. Entonces, ¿a qué apunto con esto? Una persona que tiene solo el 10% de sus células alteradas y el 90% de sus células normales va a presentar clínicamente un fenotipo mucho más leve en comparación con otro individuo que es 100% portador de anomalías cromosómicas en todas sus células, ¿sí? Entonces, esto hace con que los problemas de diferenciación sexual o de esterilidad o infertilidad en el sexo masculino sean de alguna manera un poco complicados de detectar, porque nosotros podemos tomar una muestra de sangre periférica y es justamente el linaje celular que va a aparecer como linaje celular normal. Quizás esta persona que porta un mosaico y porta un defecto de no disyunción lo porta en otros tejidos y no necesariamente en la sangre periférica donde se colecta la muestra para realizar el cariotipo. Entonces, esto y otros problemas se encuentran en la práctica diaria para identificar el por qué un determinado varón tiene una producción de espermatozoides o una funcionalidad testicular reducida. En este caso les muestro una foto muy vieja, ¿sí? Esto es bastante antiguo, pero sirve para fines docentes, en donde vemos el par 1, el par 2 de los cromosomas, el par 3, ¿sí? Cada par cromosómico está formado por un cromosoma de origen paterno y uno materno. Y acá al costado vemos que la persona tiene 3 cromosomas X y un cromosoma Y. O sea, este es un individuo que es X, 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 Y. De cualquier manera, no todas las células presentan los 4 cromosomas sexuales. En 15% de las células son normales, tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. En el 45% de las células presentan 2 cromosomas X y un cromosoma Y. Y en el 40% restante de las células se encuentran los 4 cromosomas sexuales. Esto es lo que nosotros llamamos un mosaico, es una persona con más de un linaje celular, lo que puede estar causando en parte la clínica que presenta en relación a la reproducción. Introducimos de esta manera el término de desorden de diferenciación sexual, también llamado DSD o ASD, ¿sí? Que es un término que se utiliza para definir condiciones congénitas
en las cuales no hay armonía entre el sexo de los cromosomas, de las gónadas y el anatómico que presenta este individuo. ¿Cómo se causan estos defectos de diferenciación sexual? Como yo les dije en el comienzo, el normal intraútero de ambos sexos necesita una secuencia precisa y coordinada de factores y represores que actúan en un tiempo y espacio específico. Cuando aparecen los defectos de diferenciación sexual, generalmente hay una discordancia entre los tres procesos. Por ejemplo, la persona tiene un sexo anatómico y un sexo cromosómico diferente. O hay ambigüedad sexual o hay algún tipo de presencia de órganos que no son típicas de ese sexo. Obviamente, los defectos de diferenciación sexual, plantean interrogantes médicos, quirúrgicos, éticos, psicosociales, físicos, tanto para el especialista como para la familia. Debemos recordar, en el caso de las malformaciones congénitas o la ambigüedad genital, 1 de cada 1000 a 4500 recién nacidos vivos porta alguno de estos defectos. Y es un momento muy difícil para la familia porque una de las cuestiones más básicas en relación al nacimiento de un niño es llamarlo de una manera determinada, saber si es nena o es varón, que es lo que en estos casos que mencionamos, entre 1000 y 4500 recién nacidos vivos, a veces no puede ser lograda. Entonces, tenemos un gran abanico de procesos patológicos originados por alguna anomalía en la etapa del desarrollo fetal. Es imprescindible para el desarrollo normal del sexo genético, o sea, la constitución cromosómica, del sexo gonadal, ya sea ovarios o testículos, y del sexo genital interno o externo. En la mayoría de los casos, los individuos portan estos defectos y el origen es genético o monogénico. Monogénico significa que no hay todo un cromosoma alterado, sino un gen particular específico funcionando mal. En total ya se han descrito entre 32 y 40 genes de toda la cascada de proteínas necesarias para que este abanico de procesos patológicos tenga una diferenciación normal a femenina o a masculina. Obviamente, un defecto de diferenciación sexual, un recién nacido portador de estas anomalías congénitas, requiere un diagnóstico complejo, que es multidisciplinario y necesita la conjunción de varios estudios, generalmente de antecedentes personales y familiares, la exploración clínica, la exploración de imagen, que es muy útil, test bioquímicos, a los que debe añadirse la determinación del cariotipo o el estudio de los cromosomas para ver si está ahí el origen del defecto. Nosotros generalmente pensamos en la ambigüedad genital como un ente muy obvio, ¿sí?, que en el momento del nacimiento es fácil identificar. Esto a veces no sucede. La ambigüedad genital presenta un espectro de diferentes fenotipos que va desde cosas muy sutiles hasta cosas muy graves. Entonces la hipospadia es lo que estamos viendo en la imagen, que es justamente cuando la abertura normal de la uretra en el pene no está correctamente situada, sino que se encuentra más próxima al cuerpo, ¿sí? Puede ser perineal, coronal, glandular, recibe diferentes denominaciones. Y simplemente esto que parece un detalle, ya es un motivo suficiente para sospechar que el niño recién nacido porta algún defecto de diferenciación sexual. Hay otras patologías como la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿sí? Hay otras como la insensibilidad a los andrógenos en donde los receptores de la superficie del órgano están fallados. O sea, ese niñito es genéticamente XY y esa gónada debería convertirse en testículo y la testosterona intenta señalizar internamente a la gónada su futuro, ¿sí?, morfológico, y de alguna manera el receptor de superficie, que es el que está encargado de unirse a la testosterona y transferir esa información de los genes SRI hacia el interior de la gónada, falla. Entonces, en insensibilidad periférica a los andrógenos tenemos individuos genéticamente varones, pero fenotípicamente mujeres. Y después hay otros defectos que se denominan mixtos, que son más complejos, ¿sí? Ustedes pueden encontrar, si alguno necesita y me escribe a mi correo electrónico, yo le paso, diferentes bibliografías que hacen referencia a diferentes maneras de clasificar etiológicamente los defectos de diferenciación sexual. Esto que yo les estoy presentando es como la manera más general que se conoce, en donde la presencia es de anomalías cromosómicas, por ejemplo, cromosomas de menos, la falta del cromosoma X, ya lo vimos, monosomía del X,
defectos estructurales en donde dos cromosomas se dividen erróneamente y pierden partes, ¿sí? Es lo que llamamos de lesiones. Algunas patologías de un único gen o monogénicas que tienen un patrón de herencia recesivo. Esto quiere decir que tanto el padre como la madre portan el defecto. El niño hereda ambos genes defectuosos y, por ejemplo, le falta una enzima de la cascada de síntesis de testosterona, como la deficiencia de 5-alfa reductasa. Hay otras anomalías monogénicas también ligadas, también recesivas, pero esta vez ligadas al X, como por ejemplo el SIPA. Esta sigla puede ser SIPA, SICA o SILA y hace referencia a la funcionalidad de los receptores de superficie de esa gónada que se tiene que convertir en testículo que no funcionan. De la misma manera, durante el desarrollo embrionario, una madre puede presentar tumores que secretan andrógenos virilizantes y esto modifica externamente los genitales del niño en desarrollo. Y obviamente también ciertos medicamentos que se conocen por perjudicar el efecto. Entonces vamos al primer tipo de defecto de diferenciación sexual. La mayoría, si no un gran número de casos, hace referencia a que en un error en el ciclo celular, cuando los cromosomas se aparean e intercambian segmentos para formar un individuo totalmente nuevo, recombinado, ¿sí? Por error, el cromosoma Y da parte que contiene al gen SRY a otro cromosoma que no es un cromosoma sexual, que es un autosoma, por ejemplo, del cromosoma 1 al 22, ¿sí? Esta transferencia de la región del SRY hace con que de alguna manera este niño porte el gen determinante del testículo, pero perdón por la interrupción, retomamos. Este tipo de defecto de diferenciación sexual en relación a un cariotipo 46XX es aquel en donde cromosómicamente el sexo debería ser femenino y anatómicamente el sexo del portador es masculino, ¿sí? Lamentablemente en estos casos de defectos de diferenciación sexual el testículo generalmente no es funcional, no hay producción de espermatozoides. Otros nombres que recibe este defecto es de síndrome masculino XX o reversión sexual 46XX. Este es otro defecto cromosómico. Tenemos la presencia de un cromosoma X y dos cromosomas Y. Es lo que llamamos síndrome de supermacho, ¿sí? Los niños son generalmente diagnosticados de adultos. Es muy difícil diagnosticar esto al nacimiento. Normalmente la producción de testosterona no es suficiente, o sea, los niños son infértiles. Lo más probable cuando hablamos de anomalías cromosómicas es que si hay algún cromosoma específico afectado, este se identifique muy probablemente en el momento del nacimiento por las anomalías congénitas que el niño presenta, o se sospeche por lo menos. Por el contrario, cuando hacemos referencia a anomalías relacionadas a los cromosomas sexuales, es muy difícil diagnosticarlas en la infancia si no hay ambigüedad genital o algún error anatómico genital, con lo que estos niños se convierten en jóvenes y en adultos que buscan la atención médica cuando tienen dificultad para reproducirse. Este es otro síndrome que tiene en este caso dos cromosomas en exceso, un cromosoma X de más y un cromosoma Y de más. También es un defecto que se asocia con la infertilidad y algunos problemas de comportamiento. Este exceso de cromosoma Y hace con que la función testicular esté ausente y los niños también presenten algún grado de esterilidad. Fíjense por las imágenes de las fotos que no presentan algún fenotipo facial particular que permita sospecharlo previo a la realización del cariotipo. Este es otro defecto, que es un defecto de diferenciación sexual tipo 46XX, 46XY. En este caso, los genitales externos son ambiguos con tendencia a la virilización. Por ejemplo, hay presencia de hipertrofia de clítoris, pero hay pliegues inguinales y labios mayores. Y los genitales internos puede haber del lado de la trompa un ovario y del lado del vaso deferente o la próstata o la vesícula seminal un testículo, ¿sí? Esto
es lo que anteriormente, antes de un consenso que se realizó en 2006, donde los términos fueron revisados, esta patología recibía la denominación de hermafroditismo verdadero, que es muy raro, pero que es el verdadero hermafrodita. Actualmente el término se considera peyorativo y el término utilizado para definirlo es defecto de diferenciación sexual 46XX, 46XY. Como pueden observar, por ejemplo, en la imagen A, es bien simétrica la diferencia entre un lado donde los genitales parecen un labio mayor y el lado de la contraparte donde parecen más un escroto, la pigmentación es mayor y la textura de la piel es más parecida a un escroto, ¿sí? Estas personas pueden presentar dos tipos de gónadas. Como ya les dije anteriormente, un lado con una gónada testicular y del otro lado una gónada ovariana, o una única gónada que posee mezcla de ambos tejidos, ¿sí? Ovariano y testicular. Es lo que se denomina ovotestis. Esto es lo que estamos viendo justamente en el gráfico, en un corte histológico de esta gónada que se llama ovotestis, donde hay folículos primarios, estroma ovariano, células de Sertoli y espermatogonia. Hay muy pocos casos descritos, ¿sí? Aproximadamente 500 de este tipo de ambigüedad genital tan extrema. Ya terminando, vamos a mencionar el cariotipo XXI o síndrome de Klinefelter, en donde ya dijimos anteriormente que es un error aleatorio en la fecundación, lo que hace que el niño nazca con un cromosoma extra, un evento de no disyunción. Este defecto congénito no es hereditario, la frecuencia poblacional es elevada, estamos hablando de 1 cada 400 a 1 cada 650 recién nacidos vivos, dependiendo de la bibliografía que se estudie, pero la gran mayoría no es diagnosticado en la infancia, ¿sí? Y es la principal derivación agenética de procesos de infertilidad. Algunas habilidades cognitivas están reducidas, algunas habilidades sociales o del comportamiento o el aprendizaje. Los individuos presentan desarrollo muy pobre de los genitales externos, lo que llamamos hipogonadismo primario, criptorquidia, desarrollo de mamas o ginecomastia y pospadias y talla más alta de lo normal. En este caso estamos viendo un cariotipo justamente con la ejemplificación en rojo de los cromosomas que están afectados, los sexuales, y vemos cómo la talla de los individuos es alta, la distribución de la grasa corporal también no es la correcta para el sexo masculino, no tienen pelificación axilar, pubiana o facial, ¿sí? Hay desarrollo de mamas y los testículos son pequeños junto a otras patologías. Nosotros en este caso no mencionamos todo el fenotipo en detalle, eso lo pueden encontrar aquella persona que le interese en la bibliografía citada. Y esto es un gráfico de cómo se genera un niño portador de síndrome de Klinefelter. Podemos ver del lado izquierdo de la pantalla la formación de las gametas femeninas, ¿sí? 3 cuerpos polares y un ovocito, y el error en la gametogénesis masculina o espermatogénesis que hace con que el espermatozoide porte 2 cromosomas sexuales que lleva al cigoto conteniendo 3. En este caso el gráfico es similar, pero el error está en la meiosis femenina, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos también es meiosis femenina anómala, pero un error de no disyunción mucho más precoz en el proceso de formación de las gametas. Entonces existe un sistema que se llama sistema de compensación de dosis. Este sistema hace referencia a que las mujeres portan 2 cromosomas X y los varones un solo cromosoma X. Esto hace con que evolutivamente se haya inactivado en las mujeres en estadios muy iniciales del desarrollo previo a la implantación. Recuerden, hablamos de cigoto, mórula y blastocisto, estamos hablando previo al blastocisto, donde las células que forman la mórula inactivan aleatoriamente uno de los 2 cromosomas X que forma parte del cariotipo normal femenino. Esta inactivación busca de alguna manera la activación del sistema de compensación de dosis que intenta equilibrar la cantidad de cromosomas sexuales que se expresan en el hombre y que se expresan en la mujer. Cuando hay anomalías en el desarrollo sexual, como las que mencionamos muy por arriba en relación a supermacho, Klinefelter, etc., lo que vemos es que los niños afectados con anomalías en los cromosomas
del 1 al 22, o sea, los cromosomas somáticos o autosomas, sus defectos congénitos son tan graves al momento del nacimiento que es absolutamente o prácticamente imposible no diagnosticarlos o sospechar las patologías que se presentan. Cuando los niños nacen con afecciones en los cromosomas sexuales, por el contrario, el sistema de compensación de dosis se activa y hace con que el fenotipo del niño sea mucho más leve del recién nacido afectado con anomalías cromosómicas en los autosomas. Es por eso que la mayoría de los casos solo tiene sospecha de algún problema relacionado al desarrollo sexual o a la fertilidad cuando ya es adulto. En este gráfico lo que estamos viendo es justamente eso. La anomalía, gracias al sistema de compensación de dosis, las anomalías en los cromosomas sexuales son fenotípicamente mucho más graves que la presencia de anomalías en los cromosomas sexuales. De la misma manera, ambas situaciones son malas, ¿sí? Pero la falta de porciones cromosómicas, lo que llamamos de lesión, es fenotípicamente mucho más grave que la duplicación de una región cromosómica. Se sabe que el ser humano tolera de manera mejor el exceso de material hereditario en un fenotipo que es clínicamente mucho más parecido al normal que la falta de regiones cromosómicas, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros dejamos asentado que la presencia de defectos en cromosomas sexuales es mucho más grave fenotípicamente, al igual que las de lesiones es mucho más grave para el portador. En este caso lo que estamos viendo son ejemplos nomás para cerrar de un hombre portador de síndrome de Klinefelter y un niño que se ve completamente normal, realmente no hay manera de diagnosticarlo. Este niño debe haber hecho cariotipo por algún otro motivo y hace con que se haya descubierto que era un niño portador de 2 cromosomas Y. ¿Sí? Y obviamente para cerrar hablamos de los fenotipos causados por mutaciones en los receptores de hormonas que están en la gónada en desarrollo. Esto es lo que se denomina resistencia periférica a los andrógenos. Las siglas para recordarlo son SICA o resistencia completa, SIPA, resistencia parcial o SILA, resistencia leve a los andrógenos. Entonces, ¿cómo son los fenotipos de estas personas portadoras de defectos en los receptores? Las personas portadoras de Zika son genéticamente varones, pero fenotípicamente mujeres normales. Ya las personas portadoras de insensibilidad parcial a los andrógenos tienen genitales ambiguos y las personas con insensibilidad leve a los andrógenos tienen genitales masculinos con algún grado muy bajo de ambigüedad. Entonces, fíjense la prevalencia, son realmente muy raros estos defectos, ¿sí? Los genitales externos son siempre femeninos, los genitales internos tienen defectos, ya sea ausencia de los órganos que derivan de los ductos de Müller y la porción inferior de la vagina, si solo está presente la porción superior. En estos casos, las mujeres que se ven clínicamente normales tienen un introito vaginal muy pequeño, muy corto, que termina en fondo ciego y que no conecta internamente con los órganos reproductivos. El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios es femenino, hay escaso vello axilar y pubiano, el cariotipo es siempre masculino, el patrón de herencia es ligado al X recesivo y como ya dijimos es una mutación que afecta a los receptores de andrógenos que mapean el cromosoma X. Es importante destacar que en el sexo masculino o cuando la persona porta un cromosoma Y, es indispensable que esa gónada esté a una temperatura para que su metabolismo sea un metabolismo funcional normal. Esa gónada, generalmente el testículo, debe estar a una temperatura corporal inferior a la temperatura fisiológica, que es de 37 grados. Esto hace que los ligamentos suspensores del testículo alejen la gónada cuando hace mucho calor o acerquen la gónada al cuerpo cuando la temperatura es más baja. Esta imposibilidad, debido a que las personas portadoras de Zika tienen las gónadas intraabdominales y poseen cromosoma Y, hace con que la gónada se desarrolle a una temperatura corporal durante muchos años, hasta el momento que es diagnosticado el defecto en la adolescencia o en la juventud, en un ambiente de una temperatura corporal que es más elevado del necesario. Esto hace que exista un riesgo muy alto de malignización gonadal, ¿sí? Y que sea necesario cuando se detectan este tipo de personas la búsqueda, ya sea por diagnóstico de imágenes o cirugía exploratoria, de esa gónada que en realidad tiene una tendencia mayor a parecerse un testículo y a malignizar, que debe ser extirpada previo al desarrollo de alguna malignización. Fíjense, estas son mujeres
hombres afectados por Zika, vemos que clínicamente son totalmente normales, son femeninas, ¿sí? Solamente que son estériles. Y estas son las mujeres que cuando se realiza un cariotipo, debido al estudio de su imposibilidad para gestar, se encuentra con que hay cromosomas X y Y, y en el estudio exploratorio de imágenes vemos que hay órganos de los cuales no son correspondientes al sexo femenino. Ya el SIPA es el único de los tres que tiene más obviamente la ambigüedad genital, ¿sí? Hay persistencia de los derivados de los ductos de Wolff y hay presencia de testículos, pero hay desarrollo mamario en la pubertad. El grado de virilización hace con que el sexo de crianza pueda variar, ¿sí? En este caso estamos hablando de niños que no son diagnosticados al nacimiento, ¿no es cierto? Como pueden ver, esto es un niño, ¿sí? Que presenta ginecomastia, ¿sí? Labios mayores y presencia de un falo o un órgano genital que parece un pene, los cuales es muy gráfico la ambigüedad genital que presenta. Por último, el SILA, que es un síndrome del cual su prevalencia aún no está establecida, los genitales son masculinos, no hay espermatogénesis y no hay virilización puberal, puede haber ginecomastia, como siempre el cariotipo es masculino, ¿sí? Entonces, este es un gráfico el cual ustedes pueden de alguna manera ver un pantallazo general de cómo son todos los defectos de diferenciación sexual. Se incluye el síndrome de Klinefelter o cariotipo XXY, los defectos de diferenciación testicular con cariotipo femenino, los defectos de diferenciación testicular con ovotestis, los defectos de diferenciación testicular con cariotipo masculino, las disgenesias gonadales completas y parciales. Realmente esto es un tema muy complejo y como yo les dije anteriormente, el diagnóstico se hace de manera multidisciplinaria, ¿sí? Y por sobre todas las cosas me gustaría destacar, cerrando ya esta clase, que la única urgencia que existe en genética es la de los niños afectados por ambigüedad genital. Esto inminentemente implica la colaboración de un trabajo multidisciplinario, es un problema médico, quirúrgico, ético, psicosocial, físico para las familias y para los especialistas. Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta, obviamente, en este proceso multidisciplinario de corrección quirúrgica en cuanto a la elección del sexo? La posibilidad de que haya malignización gonadal es uno de los datos relevantes para la corrección quirúrgica. ¿Cuál es la función endocrina que presenta este paciente? Si existe o no, leve o moderada o completa la capacidad para desarrollar una función sexual. ¿Cuál es su impronta androgénica en el sistema nervioso central? Puede parecer fenotípicamente de un sexo, pero tener una impronta cerebral del sexo contrario. Si existe algún grado de fertilidad potencial, la necesidad y la oportunidad de una cirugía reparadora y siguientes cirugías menores, y el deseo de las expectativas paternas. Obviamente, anteriormente, hace muchos años, el deseo de las expectativas paternas estaba en el tope de la lista. Actualmente se considera más relevante los datos mencionados en relación a la parte clínica para decidir cuál es la mejor elección del sexo para este niño con un grado de ambigüedad genital. Esto es todo. Estoy a las órdenes para cualquier consulta que tengan en mi correo electrónico y es todo. Espero que les haya gustado la clase.